Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta bonita tarde y pasar este tiempo juntos. Vamos a iniciar este tiempo de adoración, de estudio bíblico. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te amamos con todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por tus muchas bendiciones. Te damos gracias, Señor, por la forma en que nos has cuidado y nos has protegido. Te alabamos y te glorificamos por tu fidelidad, por tu grandeza y por tu poder. Alabado sea tu santo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores eres tú. Estamos, Señor, profundamente enamorados de ti y te damos gracias por la vida, Señor, que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Es el fuego y el poder que me vivificará, vivificará, vivificará. Es el fuego y el poder que me vivificará. Cristo me vivificará. Aleluya, 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 mi Señor. Aleluya, 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 qué bueno es el Señor. Es el fuego y el poder que me vivificará, vivificará, vivificará. Es el fuego y el poder que me vivificará. Cristo me vivificará. Aleluya, 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 mi Señor. Aleluya, 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 qué bueno es el Señor. No sabes que soy el templo. No sabes que soy el templo. No sabes que soy el templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria. Somos el templo del Espíritu de Dios. Yo sí sé que soy el templo. Yo sí sé
sí sé que soy el templo. Yo sí sé que soy el templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabes que soy el templo. No sabes que soy el templo. No sabes que soy el templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria. Lleno de poder, lleno de amor, lleno de gloria. Somos el templo del Espíritu de Dios. Yo sí sé que soy el templo. Yo sí sé que soy el templo. Yo sí sé que soy el templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canta gloria, aleluya. Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canta gloria, aleluya. Cristo me salvó. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador y el amor de nuestras vidas. Amén. En esta tarde quisiera compartir con ustedes un capítulo en el libro de Josué, unos versículos que hablan acerca del gran amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia sus hijos, hacia el pueblo de Dios. Dios siempre cuida muy bien de sus hijos, cuida muy bien de aquellos que eligen y deciden caminar con Él. Sé que muchas veces nos enfrentamos a dificultades. La semana pasada o antepasada comentábamos de cómo Dios es nuestra fuerza, nuestro consuelo, nuestra ayuda. Y esta tarde quisiera platicar, ¿no?, de cómo nuestras vidas, cuando nosotros elegimos caminar con Dios, Él cumple sus promesas y en sus fuerzas logramos grandes victorias y logramos entrar en la vida para la cual fuimos predestinados a vivir. En Josué encontramos el pueblo de Dios que está a punto de entrar en la tierra prometida. Ellos están cada vez más cerca a entrar en la promesa que Dios les había dado de entrar en una tierra donde fluían leche y miel. Sabemos que ellos enfrentaron dificultades, enfrentaron su propia incredulidad, su propia dureza de corazón. En muchas maneras dudaron, ¿no?, del poder de Dios. Entonces yo te invito esta tarde que nunca dudes del poder de Dios, que permitas que su Espíritu te consuele, que te dé ánimo y aliento, que es en su poder, en su grandeza que logramos entrar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a iniciar esta tarde en Josué capítulo 3. He estado leyendo y meditando mucho en este libro de Josué. Me he sentido
la presencia de nuestro Dios fuertemente, como Él nos dice, como Él me ha hablado, me ha consolado en mi vida propia, que es en su poder y en su grandeza, que no debemos de dudar. Para mí es algo muy hermoso leer cómo Dios siempre preparó a su pueblo, cómo Él siempre los animó, cómo siempre se mostró fuerte y poderoso, para que ellos aprendieran a que sus ojos permanecieran en Él, para que ellos pudieran ver la grandeza y el poder de Dios. Nosotros podamos ver en la palabra de nuestro Dios que cada vez que el pueblo quitaba sus ojos de Dios y empezaban a creer o a mirar las cosas con sus propias habilidades, con sus propias fuerzas, con su propio orgullo, caían y no lograban vencer a sus enemigos ni a entrar en las promesas del Padre. Pero mientras el pueblo permanecía con sus ojos puestos en Dios, mientras el pueblo permanecía en obediencia a Dios y dedicaban sus vidas a Él, lograban grandes victorias y lograban entrar en las promesas y en la tierra prometida para ellos. Y es lo mismo para ti el día de hoy. El Señor te está invitando a que mantengas tus ojos en Él, que tú escuches su voz, que tú lo obedezcas para que Él pueda hacer grandes obras. Porque lo hermoso de la palabra de Dios, nosotros lo leemos, nos refresca, nos restaura, nuestra fe crece, pero a veces no comprendemos que lo mismo que estamos leyendo es el mismo Dios. El Dios que entró con su pueblo a la tierra prometida es el mismo Dios que está en tu vida. Y Él quiere hacer grandes obras, pero depende de ti, depende de la relación que tú quieras con tu Padre Celestial. Debemos de amar a nuestro Dios, debemos de obedecer a nuestro Dios, debemos de respetarlo, honrarlo, temerle por quien Él es y por lo grande y poderoso, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces vamos a iniciar esta tarde en Josué capítulo 3, vamos a iniciar del versículo 1 al 4. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Entonces aquí encontramos al pueblo. El pueblo estaba lleno de emociones, lleno de sentimientos, estaban esperando a ver qué iba a suceder, cómo Dios iba a hacer las cosas que Él había prometido. Ellos estaban ahí acampando, estaban en la espera. En el versículo 2 dice, al cabo de 3 días, entonces acamparon 3 días esperando la guianza del Padre. Los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Entonces encontramos al pueblo acampando, esperando el liderazgo, esperando las órdenes de Dios, de cómo iban a entrar a esta tierra. En el versículo 4 dice, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Entonces estaban el pueblo esperando la orden, esperando la guianza de Dios, de cómo iban a entrar, cómo iban a cruzar el Jordán, cómo iban a entrar por esta parte que nunca habían entrado. Si nosotros vemos, le dieron la orden, les dijeron, van a seguir el arca, pero no se acerquen demasiado, a 1 kilómetro de distancia, ¿se dan cuenta? Tenían que estar retirados del arca. El arca era simbólico de la presencia y del poder de Dios. Entonces el pueblo entero estaba buscando y mirando para el momento en que los sacerdotes alzaran y empezaran a cargar el arca y empezaran a caminar. Sabían, tenemos que juntar todo y tenemos que seguir el arca, la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, también otra cosa que me llama mucho la atención es muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos acerca del pueblo de Israel, nos imaginamos una familia, nos imaginamos unas familias juntas, pero en realidad no captamos lo grande que era el pueblo de Israel. Estamos hablando de miles y miles, estamos hablando de bebés, de niños, de adolescentes, de adultos, de ancianos, más sus animales, más todo lo que cargaban, sus carpas,
todo lo que ellos era. Estamos hablando de una multitud grandísima que era el pueblo. Entonces aquí está el pueblo, están acampados al lado del río, están esperando la guianza de Dios, esperaron 3 días. Es necesario que nosotros como cuerpo de Cristo tengamos la capacidad de guardar ese tiempo y esperar en Dios por su guianza. Muchas veces estamos en oración o estamos en comunión y esperamos la respuesta en media hora. Esperamos ver que Él haga algo en 1 hora y no es así. Dios no obra a nuestro tiempo ni conforme a las 24 horas en el que nosotros vivimos. Dios obra y su obra es una obra divina. Él sabe lo que está haciendo y nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar en Él y confiar en Él. Si pasa 1 día, si pasan 2 días, si pasan 3 días, si pasa 1 mes, si pasa 1 año, si pasan 5 años, saber que Él va a cumplir sus promesas, pero Él espera que nosotros confiemos en Él y descansemos en su gran amor. Mi pequeña recién nacida, yo les comentaba eso, ella no se preocupa por nada. Cuando ella tiene hambre, pide. Cuando ella está mojada y necesita ser cambiada, pide. Cuando ella tiene sueño, se duerme. Cuando quiere estar despierta, está despierta. No importa si son las 12 de la noche, ella está despierta porque ella no tiene que trabajar al día siguiente, porque ella no tiene nada que hacer al otro día. Ella no se preocupa si se va a apagar la luz. Ella no se preocupa si llega muy caro el agua. Ella está tranquila en los brazos de mamá y de papá y de su familia, sin ni una sola preocupación. Y esa es la vida a la que Dios nos está llamando, a confiar, pero no nomás un día, a confiar plenamente en Él todos los días de nuestras vidas y que la confesión de nuestras bocas sea de acuerdo a nuestra fe y nuestra confianza. Que fluya de ti y fluya de mí adoración y alabanza, no quejas, no incredulidad, no negatividad. No podemos estar de acuerdo con el mundo en decir todo es malo, todo es oscuro, todo es opresivo, no hay esperanza, porque entonces somos del enemigo, no del Rey de Reyes. En el Señor tenemos vida, tenemos victoria y esperanza, no solo por hoy, sino por la eternidad. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Vamos a continuar en el versículo 5. Dice: Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Entonces Josué sale, líder del pueblo, sale y les dice al pueblo: este día necesitamos purificarnos, necesitamos consagrarnos. ¿Qué significa consagraos? ¿Qué significa? ¿A qué les estaba llamando Josué? Les estaba llamando a que rededicaran sus vidas a Dios. Que ellos dijeran: Señor, te entrego mi vida. Señor, que se haga tu propósito divino en mí, en mi familia, en mi futuro, en mi pasado, en mi presente. Entregar todo al Señor. Y esto era que se apartaran de todo lo que pudiera ofender a Dios, que pusieran sus vidas en orden y rededicaran sus vidas a Dios. ¿Y qué dijo Josué? Porque el Señor está a punto de hacer grandes prodigios, grandes señales. Y esto es increíble, porque cuando Dios obraba en el pueblo de Israel, todos podían ser parte. Desde los bebés hasta los ancianos podían ver el poder y la grandeza de su Dios, que los estaba guiando, que los estaba cuidando, protegiendo y proviendo por ellos. Y Él nos está llamando a nosotros también, que nosotros dediquemos nuestras vidas a Dios, que nosotros nos consagramos a Él. ¿Esto qué significa? Que dejamos el pecado atrás, que no vivimos siempre con las excusas: es que así soy yo, es que así es mi familia, es que todos viven así, es que después voy a hacer esto, después voy a cambiar, es que siempre digo esta grosería, es que siempre me enojo por esto, es que tal persona me ofende, entonces yo respondo. Todas las excusas que tenemos ante Dios se desvanecen y solo quedamos cada uno individualmente parados ante el Padre. Él nos está llamando, nos está diciendo: confía en mí, camina conmigo. Pero la única manera que nosotros podemos caminar con el Señor es dedicando nuestras vidas, es entregarle nuestras vidas y decir: te doy todo lo que yo soy, Señor. Quiero caminar en pacto, quiero estar en unión contigo y quiero ser testigo de tus grandes actos, de tu poder, de tu fidelidad.
Señor, así como el pueblo de Israel, ese día Josué los llamó a dedicarse, a rededicarse al Señor, a entregarse al Señor, porque Dios estaba a punto de hacer algo grande y maravilloso. Y si tú quieres ser hoy parte de la obra, de la visitación que viene de Dios en la tierra este día, en esta generación, en este tiempo, tienes que entregarle tu vida, dedicarle tu vida, entregarle todo y caminar con Él en obediencia por amor a su santo nombre, porque reconoces que lo que te dice su palabra es vida, es verdad, es libertad, es gozo, es paz, es esperanza, que nunca se acaba ni se agota. Lo que Dios da es algo eterno y profundo y maravilloso. Cuando caminas con el Señor, no te falta amor. Cuando caminas con el Señor, no te falta paz. Cuando caminas con el Señor, no tienes que vivir una vida llena de angustia, de cargas, de opresión, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para liberarnos, para llenarnos de vida, de esperanza y de victoria. Entonces, Josué llamó al pueblo y les dijo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Si nosotros nos ponemos a meditar y pensar, ¿cómo sabía Josué? ¿Cómo sabía Josué que al otro día Dios iba a hacer algo grande? Por su comunión con Dios. Creo que a veces nosotros escuchamos testimonios. Creo que a veces escuchamos otras personas hablar de lo que Dios les ha dicho, de lo que Dios ha hablado, y debe de causarnos mucha alegría y mucho gozo. Sin embargo, sé que en el cuerpo de Cristo hay personas que no comprenden, que hasta pueden pensar: ay, qué exagerada, o ay, ¿cómo va a decir eso? Pero el Dios que habló en el día de Josué es el mismo Dios que habla hoy. ¿Podemos escucharlo? Sí. ¿Podemos seguir su guianza? Sí. ¿Podemos sentir su presencia? Sí, sin ninguna duda. Si no lo sabías, está escrito. Dice en el versículo 6. Una cosa más que quiero decir sobre dedicar nuestras vidas. Cuando dedicamos nuestras vidas a Dios, estamos hablando de entregarle toda la vida, como ya decíamos, entregarle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿sí? Que Él sea parte de todo lo que nosotros hacemos. No solamente es nuestro Dios un día a la semana o un momento en la semana, es día y noche caminar con Dios, confiar en Él y disfrutar su hermosa y bella presencia. En el versículo 6 dice: y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Recordemos que estamos hablando de un pueblo grandísimo, miles y miles. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. El Señor le habló a Josué y le dijo lo que estaba a punto de hacer, y le dijo: voy a darte autoridad ante el pueblo, donde nunca van a dudar de tu autoridad. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Me gusta porque dice: luego el Señor le dijo a Josué, dice también: así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes: que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces, como les decía, está el pueblo entero acampando. Habían pasado ya estos 3 días. Escucharon la orden que cuando se vieran mover el arca, que ellos se prepararan, que siguieran el arca, que no se preocuparan porque no conocían el camino. ¿Quién iba adelante? Dios iba delante de su pueblo, iba mostrándoles el camino por dónde ir. ¿Cuántas veces en tu vida no te has sentido que no sabes por dónde ir? Que no sabes si seguir hacia adelante, si detenerte, si girar a la derecha o a dónde o qué ibas a hacer en tu vida. Cuando entregas tu vida a Dios, Él va adelante mostrándote por dónde ir para llegar al cumplimiento de sus promesas en tu vida. Dice en el versículo 8. Luego el Señor le dijo, 7. Luego el Señor le dijo
a Josué: este día comenzaré a engrandecerte, perdón, eso ya lo leí. 8, dale la siguiente orden a los sacerdotes. Entonces estamos viendo que los sacerdotes se les dijo que llegaran hasta la orilla y se detuvieran. El pueblo entero está observando, el pueblo entero se está preparando para lo que Dios está a punto de hacer. De esa manera también nos está llamando nuestro Padre Celestial, que cada uno de nosotros estemos preparados, que cada uno de nosotros estemos listos para el mover de Dios, para la guianza del Espíritu Santo. Dios está obrando en la tierra y Él espera que sus hijos sigan su guianza, que sus hijos escuchen su voz, que sus hijos caminen siguiéndolo a Él todos los días de su vida. Algo que me llamó la atención es de Josué y cómo él aprendió a caminar con Dios, cómo él aprendió a escuchar la voz de Dios, cómo él empezó a tenía esa hambre y esa sed. Y eso depende de cada uno de nuestros corazones. ¿Cuánto anhelas conocer a Dios? ¿Es mucho tu hambre y tu sed? ¿O es poco? ¿Es de vez en cuando o es todos los días? Debemos de anhelar y desear más y más de su presencia. Y podemos tener más y más de su presencia, pero depende de cada uno de nosotros cuánto queremos, cuánto anhelamos, cuánto deseamos. Vamos a leer en Éxodo 33:11. Les voy a compartir algo acerca de la vida de Josué. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? Aquí en Éxodo 33:11 nos dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Qué increíble relación tuvo Moisés con Dios. Dice: después de eso Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Cuánta hambre, cuánta sed tenía Josué. Él quería convivir, él quería conocer, él quería experimentar esa relación que Moisés tenía con Dios. Él también quería experimentar al Padre, quería escuchar su voz, quería seguir su guianza, quería sentir su gloria, ser testigo de su luz, ver su poder, ver el cielo en la tierra. ¿Cuánto anhelas tú, cuánto deseas tú conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores? Es increíble el deseo de Josué de caminar con Dios en la tierra, de vivir con Dios en la tierra, de seguirlo, de amarlo y de obedecerlo. Y es lo mismo que debe de pasar en nuestras vidas. Todas nuestras vidas debemos de seguir aprendiendo, creciendo y amando a nuestro Dios. Mi abuelita tiene 91 años y ella dice: nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer en Dios. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo está sucediendo y es increíble y maravilloso caminar con Dios y no depender de nuestras propias fuerzas, no depender de lo que yo pueda lograr, sino de descansar en sus brazos, sabiendo quién es el Todopoderoso. Entonces Josué tenía esa hambre, tenía esa sed. Y nosotros necesitamos más hambre, más sed, más deseo, más anhelo de conocerlo. Debes de sentir: no quiero esperar para mañana para tener tiempo con Dios. No quiero esperar para la otra semana para leer mi Biblia. No quiero esperar para estar en oración, para estar en comunión con mi Dios. Hoy. Como ese día que hace muchísimo calor y que no has tomado agua en todo el día, que no puedes pensar en otra cosa hasta que llegas a tu casa y te tomas ese vaso de agua fría. Así, el anhelo y el deseo por Dios en nuestros corazones, así y más fuerte. No puedo vivir sin estar en la presencia de mi Dios. En el versículo 9 nos dice: entonces Josué le dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jereseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán enfrente de ustedes. Ahora pues, eligen 12 hombres, uno por cada tribu de Israel.
Dios estaba diciéndole en ese momento a su pueblo, tengan ánimo. Dios les estaba diciendo, yo estoy con ustedes. Yo les voy a entregar la victoria sobre todos estos tribus y naciones. Él estaba entregando la tierra de ellos porque estas personas, estos pueblos, habían vivido, habían hecho cosas en contra de Dios y Dios les estaba ya quitando lo que Él les había dado y entregándolo a su pueblo. Nosotros necesitamos ver lo que significó para el pueblo de Israel ese día, esas palabras de Josué. Porque ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida, y tenían que entrar con acción. Tenían que pelear para obtener la promesa. Tenían que entrar bajo la guianza del Espíritu, siguiendo al Padre, listos para luchar, para tomar posesión de la promesa de Dios. A veces nosotros no entendemos que nosotros tenemos que luchar en nuestra fe, que nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra fe, que nosotros tenemos que declarar en la tierra la voluntad de Dios, no importando lo que nuestros ojos vean. Hoy en día vemos muchas cosas tristes en las noticias, vemos muchas cosas feas, vemos que en muchas partes están muriendo muchas personas, vemos que hay mucha tristeza, vemos que hay opresión, que hay enfermedad. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Dios no ha abandonado a la humanidad. Dios no ha quitado sus ojos de su pueblo. Dios está obrando y espera que nosotros mantengamos nuestros ojos en Él. Que nuestra fe no tambalea y que nosotros no vivimos llenos de temor. Nosotros no vivimos llenos de opresión o de angustia. Nosotros vivimos en paz porque Dios está en control, porque Él está obrando, porque Él está luchando por su pueblo, porque Él está luchando por la vida de las personas que claman a Él. Él está obrando en cada nación. No hay una nación en la cual Él no está obrando hoy. Nosotros tenemos que saber esto y confiar en Dios y saber que sus promesas y su tiempo es divino. Nuestro Padre nunca llega tarde. Y en esta tarde que Josué le habló al pueblo, les estaba diciendo, nuestro Dios nos dará la victoria. Nuestro Dios peleará por nosotros. Porque ellos estaban a punto de entrar, iban a enfrentar ciudades fortificadas, iban a enfrentar guerreros con mucha experiencia de pelear, iban a encontrar grandes ejércitos, iban a encontrar muchas cosas que el enemigo iba a utilizar. ¿Para qué? Para robarles su fe y su confianza. Y el enemigo busca atacarte cada día. El enemigo busca quitar tu fe. El enemigo busca que tú tambalees, que tú caigas, que tú dejes que el enemigo te derrote, que tú digas sí es cierto, no hay esperanza, que tú digas nada va a cambiar, que tú digas cierta persona en mi familia nunca va a reconocer a Dios. Cuando tú hablas de esa manera, ¿con quién estás de acuerdo? Porque no estás de acuerdo con Dios. No podemos estar de acuerdo con el enemigo y decir que tenemos fe. Si nosotros tenemos fe, nuestra confesión es diferente. En Dios tendremos la victoria. En Dios mi familia va a cambiar. Mi familiar va a ser sanado. Mi hermano va a entregar su vida. Mi primo va a conocer al Señor y va a cumplir su destino. Nuestra confesión es distinta cuando nosotros caminamos y vivimos en fe, porque nuestros ojos están puestos en el Rey y porque sabemos quién es Dios. Ellos miraban, ellos escuchaban. En el versículo 11, el arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra. Al soberano. No puedes hacer a Dios pequeño. Tú eres el pequeño ante Dios. ¿Quién somos ante Dios? ¿Cómo podemos compararnos a Él? No podemos. Dice, el soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Y cuando tú caminas en pacto, es el mismo Dios que camina enfrente de ti. Aleluya, gloria a su santo nombre. Dice, ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. En el versículo 13 dice, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Quiero que imagines ese día. El pueblo está parado a la orilla. El pueblo observa que sale el arca.
El pueblo mira a los sacerdotes y saben que Dios les ha dicho, síganlos. Entonces están esperando. Entonces Josué les empieza a explicar lo que está a punto de suceder. Les empieza a decir que el agua se va a detener como un muro. Les empieza a decir que el agua se va a abrir. ¿Cuántas veces en tu vida no ha obrado el Señor? ¿Cuántas veces en tu vida no te has enfrentado a una situación sin esperanza, a un río que no se puede cruzar y el Señor ha abierto un camino? Esto no lo digo por decir palabras bonitas, yo lo he experimentado. Momentos en mi vida en la que no había ninguna manera que podríamos pasar por alguna situación y de repente ya estábamos viendo hacia atrás diciendo, wow, pasamos por esa situación por la gloria y el honor de mi Padre. Reconoce cuando el Señor obra en tu vida y disfruta su gran amor. Nosotros tenemos que entender que Él nos ama, que Él está de parte de su pueblo, que Él está obrando en nuestras vidas, que nos conoce como nadie más. Te conoce tu Padre Celestial como nadie más te conoce. Conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tus temores, conoce tus gozos, tus fuerzas. Todo acerca de ti. Y Él busca animar, Él busca decirnos, yo estaré contigo. Y sabes lo que me encanta es que Él estará con nosotros, dijo Jesucristo, por siempre, hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. El mismo Dios que le dijo a su pueblo en el día de Josué, yo cruzaré delante de ti, te dice hoy, yo cruzaré, yo caminaré delante de ti, sígueme. Pero esto solamente es posible si tú le entregas tu vida. Si tú crees, tú vas a obedecer su palabra. Si tú crees, tú vas a ser diferente hoy a lo que fuiste ayer o antier. Si tú crees, no vas a poder vivir ni un solo día sin estar en comunión con Él, porque encuentras ahí en su presencia la verdadera vida, la verdadera paz y el amor profundo y eterno que solamente viene del Padre para el cual fuiste creado. Solamente en Él encontramos lo que todos anhelamos y deseamos. No es en el esposo perfecto, no es en la esposa perfecta, no es en la vida perfecta, no es en la casa que parece una revista, no es en el carro del año, no es en el banco lleno de dinero, no es la persona que tiene 1000 amistades. Es solamente en Dios que sentimos completos, que nos sentimos enamorados, que nos sentimos queridos. Solamente en Dios. Y me llama mucho la atención cómo Josué, pónganse a pensar, les empezó a explicar paso a paso lo que iba a suceder. La vida del cristiano, la vida del creyente no es andar caminando como ciego. No es andar caminando en la oscuridad sin saber lo que está enfrente, sin saber hacia dónde ir, tropezándose, cayéndose. La vida del creyente es ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para recibir la guianza del Espíritu Santo y caminar sobre ese camino siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos aquí a Josué explicándoles lo que iba a pasar. Los sacerdotes están detenidos ante el río. Josué les está diciendo, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Y yo me imagino el pueblo llenos de gozo, los ojos bien abiertos, esperando ver el gran momento en que de repente el agua empieza a dejar de fluir. Es increíble. Dice, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Dios marchaba enfrente de todos. Dice, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. ¿Estás escuchando? Las aguas estaban desbordadas. Había muchísima agua, no era el río común y corriente, era el tiempo de cosecha. Las aguas habían desbordado las orillas, estaba bastante profundo. No era cualquier cosa que se detuviera el fluir del agua. Dice, estas dejaron de fluir. Que en el momento en que los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir.
y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Áraba, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Imagínate a los niños, imagínate a los jóvenes, imagínate a las mujeres, a los ancianos, están parados ante este río que está fluyendo poderosamente. Se les ha dicho que Dios, el creador del universo, va a detener este gran río, este fluir del agua. Ellos habían escuchado de sus antepadres la obra de Dios en el Mar Rojo, cómo Dios abrió ese camino para sus antepadres. Y me imagino que cuando los niños escuchaban la historia, se emocionaban y decían, ¡ay, yo hubiera querido estar ahí! Yo hubiera querido cruzar el mar, yo hubiera querido ver esos muros. Porque cuando nuestros abuelos y nuestras abuelas nos cuentan de cómo era la vida antes, nos emocionamos y pensamos, ¡ay! A mí me hubiera gustado crecer en un rancho, me hubiera gustado vivir la vida como vivió mi abuelita, experimentar lo que experimentó mi abuelito. Y es algo increíble cómo Dios creó la familia para que los ancianos y nosotros como padres pudiéramos platicar con las futuras generaciones de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha traído hasta el día de hoy. ¿Por qué crees que Dios formó la familia? Porque así funciona. La sabiduría del anciano se pasa a la siguiente generación. La fe del anciano se pasa a la siguiente generación. No solo son palabras, sino cómo vivimos. Mis hijos me escuchan mi voz, escuchan mis palabras, pero mis hijos se fijan mucho más en mi estilo de vida. ¿Cómo reacciona mi mamá a los problemas? Cuando hay una dificultad, ¿cómo reacciona mi papá? ¿Cómo vivió mi abuelo la época de la guerra? ¿Cómo pasó mi familia ese tiempo tan duro y tan difícil? ¿Cómo lo lograron? Y es a través de esa sabiduría, de esa fe, de ese conocimiento que los hijos aprenden a confiar en Dios y caminar con Él de la mano. Entonces es nuestras palabras, pero mayormente es nuestras acciones, nuestro estilo de vida. Podemos decirle a nuestros hijos todo lo que dice la palabra, pero si no lo vivimos, en realidad, lo siento, no significa nada. Si nosotros queremos realmente enseñarle a nuestros hijos a caminar con Dios, a construir sus vidas sobre la roca, tenemos que hacerlo viviéndolo, experimentándolo, llevándolo a la acción y enseñándoles lo que significa obedecer y amar a Dios. Cada día ser mejores. No estoy diciendo que hoy yo ya sé todo, he vivido perfectamente, he hecho todo. No, estoy aprendiendo, pero mi corazón es agradar a mi Padre con mis pensamientos, con mi boca, con mi estilo de vida, y yo siempre estar dispuesta a aprender, siempre estar dispuesta a cambiar, siempre estar dispuesta a escuchar su voz. Entonces aquí están, el agua se detiene, están a punto de cruzar. Dice, por su parte los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, y eso me fascina y me encanta. Estamos hablando de un río. Estamos hablando que ante sus ojos se detuvieron las aguas. Estamos hablando que en el momento, necesitas entender, en el momento que los sacerdotes pisaron el agua dejó de fluir y ellos entraron caminando donde acaba de fluir agua y era tierra seca. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas del poder y de lo que Dios puede hacer por ti en tu vida? No pierdas el tiempo en dudas, en incredulidad. Entrégale tu vida y disfruta la vida abundante que Él tiene para ti. No es con lo que tú puedes hacer, no es tu fuerza, es su fuerza. No es tu poder, es su poder, es lo que Él puede hacer. Me da tristeza las personas que siguen yendo a los curanderos, que siguen yendo a la brujería, que siguen yendo a que hazme una limpia, que dicen hazme esto, hazme aquello. ¿Quién es más poderoso para limpiar, para liberar, para sanar? ¿El huevo, la hierba, el enemigo o el creador del universo? El que hizo el huevo, el que hizo la hierba, el que hizo los tés. Nosotros no tenemos que ir a la brujería para recibir poder y ayuda de Dios. Tenemos que ir directamente a Dios y dejarlo obrar en nuestras vidas.
porque es ahí donde entramos en el poder y en la promesa de nuestro Dios. Entonces ahí vemos los sacerdotes parados en tierra seca, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco, totalmente seco. Recuerda eso, no solamente abrió el río, sino su pueblo pasó en tierra seca. Y no solamente fue testigo el pueblo del poder de Dios, sino los pueblos y las personas alrededor. Dice que cerca de un pueblo que se llamaba Adán y cerca de otros lugares. Imagínate, ellos habían construido sus casas y vivían cerca del río porque sabemos que necesitaban agua. Imagínense en el momento en que abren sus ojos o se asoman y ven que hay un muro de agua. Por un lado están viendo un muro de agua y río abajo, todos los pueblos cuando de repente ya no fluyó agua. Imagínate la cara, imagínate, están viendo algo que está sucediendo que están asombrados. Cuando Dios hace algo, es increíble y es maravilloso. Y recuerda que no estamos hablando de una pequeña familia cruzando un chorrito, un charquito de agua. Estamos hablando de miles en el pueblo de Dios, cruzando un río que estaba crecido. Y también sus enemigos lograron ver el poder de su Dios. Dios está aquí. Dios está llamando tu nombre. Está diciendo: entrégate a mí y mira lo que yo puedo hacer en tu vida. Qué hermoso momento. Cruzado todo el pueblo de Israel en el cauce totalmente seco. Totalmente seco. En el capítulo 4 dice: cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénales que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que habían escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes en el futuro. Cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras están aquí. Son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. ¡Wow! Testimonio fiel. Los padres que habían escuchado de sus padres lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, ahora tenían su historia que contar a las futuras generaciones. Los niños, los que eran apenas niños, tendrían algo que contarle a sus hijos, y así generación tras generación. Que nunca dudamos, que nunca debemos de olvidar las grandes obras de nuestro Dios. No dudes de lo que Dios puede hacer por ti. No dudes de lo que Dios puede hacer en tu familia. No hagas a Dios pequeño, porque nadie puede hacer a Dios pequeño. Tiembla ante su presencia, el gran yo soy, el que creó las estrellas, el que te formó y te tejió en el vientre de su madre. ¿Quién eres tú para alzarte en su contra? ¿Quién eres tú para señalar lo que Él hace o no hace? Para decir lo que Él hace es bueno, lo que Él hace es malo. ¿Quién eres tú? Tiembla ante la presencia de tu Creador y reconócelo. Ámalo, respétalo y témelo, porque Él es grande. Créeme, Él es grande. Grande y todopoderoso. En Él vivimos, en Él confiamos, en Él respiramos, en Él laten nuestros corazones. Vivamos 30 años en esta tierra, vivamos 80 o más. Vivamos adorando y reconociendo a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Interesante aquí que tuvieron esta experiencia, experimentaron el poder de Dios en ese instante. Fue algo increíble y no pasaron en 5 minutos, tardaron en pasar porque eran muchísimos, y la presencia de Dios estuvo, y los sacerdotes estuvieron de pie. Y aquí vemos cómo Josué llamó al pueblo y sacaron estos 12 piedras.
para tener esa construcción para las futuras generaciones. Que cuando ellos miraran, cuando vean estas piedras tus nietos, cuando vean estas piedras futuras generaciones, compárteles lo que pasó aquí. Que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho. Que nunca dejemos de adorar y reconocer a Dios en la tierra. Y así fue. Y si regresamos a Deuteronomio capítulo 6 y 7, nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Háblale a tus hijos. No me digas que tus hijos ya están grandes. No me digas que tus hijos están pequeños. Habla con tus hijos, enséñales lo que has aprendido, que ellos puedan saber que la vida y la felicidad, el éxito no depende solamente de ellos, que depende de Dios, que puedan correr a los brazos del Padre y Él los sostendrá, Él caminará con ellos. Ellos no tendrán que vivir en angustia, en opresión, sin esperanza. La vida no va como uno planea. Cuando somos niños tenemos una idea de cómo va a ser la vida, pero conforme pasan los años no es exactamente como lo planeamos. Es fácil, yo a mi edad veo a mi hija pequeña, es fácil, yo podría decir: ay, ¿cómo me gustaría ser como esta niña? Ella no se preocupa, ella no se angustia. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que rendir y decir, es una elección. Cuando tú caminas con Dios, tú puedes decir: no recibo el miedo. No voy a vivir en angustia, no lo haré. Voy a confiar en mi Padre. No voy a vivir en temor. Vete de mí, temor, no es parte de mí. Mi confianza y mis ojos están puestos en el Todopoderoso. Algo hermoso, algo bello, algo precioso. Imagínense ese día, qué increíble momento del cual fueron testigos. Vamos a leer en Josué 4, 21 al 24. Y se dirigió a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. Acuérdense de eso, en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. A temerlo para siempre. Si realmente tememos al Señor, obedeceremos sus mandamientos, viviremos de acuerdo de su palabra y diremos no al pecado, porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia, nos aleja de su paz, nos aleja de su protección. Nosotros estamos aprendiendo, nosotros estudiamos, nosotros crecemos. Espero que cada uno de nosotros estemos produciendo ese fruto del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros estemos creciendo en fe, creciendo en conocimiento de la palabra. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación entre mi corazón y el corazón de mi Padre. Que mi vida es suya, que Él me ha bendecido, me ha amado y me ha traído hasta el día de hoy. ¿Por qué tengo que dudar? ¿Por qué tendría que pasar noches sin dormir por temor a? No tengo que vivir en temor, gloria a Dios. No tengo que vivir preocupada por mis hijos, gloria a Dios, porque se los entrego a Él. Puedo ver el mundo de la manera en que mi Padre lo ve. Puedo ver el cielo en la tierra, porque sé que mi Dios es poderoso y va a establecer su reino y su voluntad en la tierra. Sé que Él está obrando en México. Sé que está obrando en las naciones alrededor del mundo, porque Él lo promete en su palabra. Sé que Él está cerca y no lejos. Sé que Él me escucha porque me ama profundamente. No tengo que temer en vida y no tengo que temer el momento que me toca irme de esta tierra. No tengo que temer la muerte.
Porque su palabra me dice que Cristo probó la muerte por mí. Cristo Jesús probó la muerte por mí en la cruz. Para darme vida, para darme esa vida eterna, para darme salvación, para rescatarme, para pagar el precio de mis pecados. Entonces yo tengo la certeza y el corazón lleno de gratitud de que el día que yo parta cerraré los ojos aquí y las abriré en la presencia de mi Cristo, porque Él pagó el precio para salvarme y rescatarme. Y estoy eternamente agradecida con mi Señor. Entonces esta tarde yo te invito a que rindas tu vida, que redediques tu vida a Cristo, que vuelvas a enamorarte de Él como el primer día, que disfrutes su palabra. No importa si tienes 10 años, si tienes 5 años, si tienes 30, 40, 60. Hoy es el día y tu Padre te está llamando y te está diciendo: hija, hijo, aquí estoy, ven a mí. Que la vida que yo quiero y tengo para ti es buena. Quiero llevarte a una tierra donde fluye leche y miel. No quiero que vivas en angustia, no quiero que vivas preocupado. Pero tú tienes que entregarle tu vida. Tú tienes que obedecer su palabra y decir: así es, por mi amor a ti, Señor, reconozco que lo que tú tienes para mí es vida y es bueno. Y tu guianza en la palabra me está guiando cómo vivir. ¿Qué es lo que me va a llevar más cerca de ti y qué es lo que me va a alejar de ti? Porque para vivir esa vida abundante tenemos que estar cerca a nuestro Padre, tenemos que estar en su presencia. Solamente es ahí donde encontramos vida. Si nosotros seguimos leyendo en Josué, si nosotros seguimos estudiando en la palabra, vemos que el pueblo disfrutaba victoria, el pueblo disfrutaba paz y abundancia mientras caminaban con el Señor. Pero en el momento que se olvidaban de Él, en el momento que se sentían satisfechos y bendecidos y empezaban a llenarse de orgullo por todo lo que tenían, ya no disfrutaban de su presencia, empezaban a sufrir grandes y terribles consecuencias. Porque la única manera que nosotros podemos vivir esta vida abundante es en la presencia del Señor. Entonces, entrégale tu vida, reconócelo, ámalo, no esperes. Si tú supieras todo lo que Él puede hacer en tu vida personalmente, no esperarías ni un segundo más para rendirte completamente a Él. Vamos a orar. Padre, te amamos y te glorificamos. Te pedimos perdón por todo, Señor, las partes de nuestras vidas que no te hemos entregado. Te pedimos perdón por las áreas en las que hemos sido tercos o incrédulos. No queremos ser incrédulos, no queremos ser rebeldes en tu contra, no queremos negarte ningún día de nuestras vidas. Señor, queremos caminar contigo, amarte y serte fiel, queremos obedecerte. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos limpies y nos purifiques, Señor Jesucristo, con tu preciosa sangre. Gracias por pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Gracias por ir al infierno en nuestro lugar por 3 días y 3 noches. Y gracias porque eres todopoderoso y resucitaste el tercer día. Gracias porque estás con nosotros hoy, como estuviste con el pueblo en el día de Josué. Queremos, Señor, entrar en las promesas que tú tienes para nosotros. Queremos entrar en esa tierra donde fluye leche y miel y no dudar nunca de tu poder. Alabado sea tu santo y poderoso nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Los amamos. Tengan ánimo en el Señor, Él está presente. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Besos. Oye, mamá. Bye.